este tema hablaremos sobre el reglamento del IMSS para trabajadores de la construcción. Para esto vamos a decir qué obligaciones tiene un contratista dentro de una construcción por la ley del IMSS. El propietario de la obra de la construcción o el contratista van a ser obligados solidarios en el pago de las cuotas de los obreros patronales para que causen así un cargo en el contratista o en el subcontratista a las que se refieren en las fracciones 2 y 1. Se puede registrar un trabajador de la construcción en el Seguro Social pues de dos diferentes formas. En la primera es presencial y otra en línea. Tiene que acudir al lugar que le corresponde o que le asignan. Este puede ser un horario de lunes a viernes de 8 a 3:30. Para esto les vamos a mencionar 25 artículos que tienen que seguir. El artículo 1 nos dice que las disposiciones del reglamento son las normas y las obligaciones de derechos que conforme a la ley del Seguro Social tienen las personas físicas o morales, estas que se dediquen en la forma permanente a la actividad de la construcción y que contraten a los trabajadores por su obra o por algún tiempo determinado, así como los trabajadores y los contratistas en las formas antes mencionadas para que presenten sus actividades. El artículo 2 dice que el aseguramiento de los trabajadores contratados, ya sea por su obra o por el tiempo determinado para su ejecución de las obras de construcción en general, tienen que comprender los seguros previstos del artículo 11 de la ley. El artículo 3 son los trabajadores contratados por un tiempo indeterminado que se consideran como permanentes, aun cuando realizan un trabajo en distintas obras de construcción con el mismo patrón, y su aseguramiento se regula por las disposiciones relativas de la ley y las reglas que sean aplicables en este. El artículo 4 dice que las disposiciones del reglamento, para su efecto de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 15 de la ley, es que no son aplicables en los casos de la construcción, sino que van a ser aplicados en una reparación de los inmuebles por aquellos trabajadores que realicen en su propia forma personal o con ayuda de familiares, o bien que se lleven a cabo por una cooperación comunitaria. Esto no va a tener restricciones debido a que va a probar algunos de los hechos de satisfacción del instituto, conforme a cualquier medio de la prueba reconocida por la ley. Y el artículo 5 dice que son los patrones obligados a cumplir las disposiciones que menciona en la ley. El arte de los patrones que se dediquen pertinentemente a la actividad de la construcción deberán registrarse ante el instituto con tal carácter y clasificación, que puede ser empresarial, recaudación y fiscalización. El artículo 8 nos dice que los patrones están obligados a llevar registros como nómina, control de pago, tarjetas individuales, firma o huella digital de los trabajadores. El artículo 9 nos dice que los patrones deben presentar ante el instituto inscripciones de baja, modificación de salarios de trabajadores que sean contratados por tiempo determinado o por una obra. El artículo 12 nos dice que el patrón deberá registrar ante el instituto la subdelegación correspondiente a la ubicación de la obra, asimismo como informar al instituto la suspensión, cancelación y terminación de la misma. El artículo 12A nos dice que debe verificar y resolver sobre los cumplimientos de las obligaciones, contar con un plazo no mayor a 90 días para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones. Los documentos solicitados deberán ser presentados por las personas que fueron requeridas. Una vez recibidos los documentos, se hace la revisión realizada por el instituto, y si al transcurso del plazo la institución no ejerce la facultad de comprobación, se presumirá que el patrón cumplió con las disposiciones. Para el artículo 12b, para efecto del artículo anterior, entre otras facultades de comprobación, el instituto podrá utilizar procedimientos como tener como base los datos e información que cuenta el patrón, apoyarse de los hechos que conozca el motivo del ejercicio para la facultad de comprobación de que goza como autoridad fiscal. El artículo 14, si el patrón realiza varias obras de construcción, deberá presentar cada una de ellas información requerida por el reglamento o por la autoridad fiscal en este caso. El artículo 16 también nos menciona que los patrones están obligados a determinar y a entregar el importe de las cuotas obreras patronales de sus trabajadores. Los patrones deberán cubrir las cuotas obreros patronales de sus trabajadores, obligados a determinar y a entregar el importe de las cuotas obreras patronales de sus trabajadores. Los patrones deberán cubrir las cuotas obreros patronales de sus trabajadores, aun en el caso de que no sea posible determinarlas.
él o los trabajadores o quienes se deben aplicar. Por incumplimiento del patrón a estas leyes u obligaciones previstas en la ley y sus reglamentos, en cuyo caso su monto se destinará de la reserva propia de la ley, sin perjuicio de que aquellos trabajadores que acreditaron sus derechos de los términos del artículo 72 del Reglamento del Seguro Social. El artículo 16, las cédulas de liquidación emitidas por la institución por concepto de cuotas obrero-patronales, ya sean actualizaciones, recargas, multas o gastos realizados por la institución por inscripción improcedentes o gastos efectuados por la atención a personal no derechohabientes, deberán ser cubiertas por los patrones dentro de los primeros 15 días hábiles siguientes a que surge efecto su notificación. El artículo 18 nos habla de cuando los patrones no cumplen con las obligaciones a su cargo, serán notificados por el instituto para que dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes a que surja efecto la notificación respectiva, le proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, ya sean sus nombres, días trabajados o salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones que no ha cumplido el contratista. Después de la notificación, si el pago dentro de los primeros 5 días no es realizado, el instituto por sus facultades fijará una cantidad aplicado con los datos que cuente y con su experiencia considerada como comprobable. En el artículo 19 nos marca que hay un lapso que se tiene que transcurrir un plazo de máximo cada 17, es mensual, se hace un reporte donde nos menciona que se deben de cubrir las cuotas patronales. Si el patrón ha cubrido las cuotas patronales de su trabajador, pues va a recibir una sanción. Esta es económica, que puede partir de los 3,000 pesos hasta pues un poco, bueno, el monto es un poco elevado. En el artículo 20 nos señala que desde que el trabajador ingrese a trabajar dentro de la obra o de la empresa, pues esta ya debe de cubrir su IMSS por si surge un accidente o pues tiene algún problema. En el artículo 22 nos menciona que las prestaciones médicas que se le brindan al trabajador pues es un beneficio para ellos y que deberá ser registrado de acuerdo a la zona que se le otorgue dentro de la empresa que ha sido contratado. En el artículo 23 nos menciona que el derecho y el otorgamiento se le va a dar de acuerdo al accidente. No se le otorgará ninguna ayuda económica en efectivo, sino que en medio de consultas, medicamentos o relacionado a ellos. En el artículo 24 nos menciona que para el caso de que los servicios prestados por un trabajador no se hubiesen reportado al instituto, pues el trabajador tiene como ese derecho de reportarlo y pues continuar un caso pues ya un poquito más elevado, que puede ser penal, y pues tiene que ser pagado y el IMSS lo puede sancionar pues de diferentes formas. En el artículo 25 nos marca que el incumplimiento por parte de las obligaciones establecidas en el reglamento será sancionado por términos de ley y reglamento correspondiente, pues se puede meter en serios problemas el patrón si no lo tiene registrado o si dice que sí está registrado y pues no está pagando sus cuotas patronales. Para esto vamos a decir cómo vamos a asegurar a los trabajadores de la construcción. En las relaciones de los trabajadores que participan en la obra de la construcción de algún cargo, deben presentarse ante el IMSS dentro de los 5 días posteriores al inicio de la obra. ¿Qué pasa si no dan de alta la obra en el IMSS? Van a ser acreedores a multas o sanciones económicas por incumplimiento, las cuales van a ser de un alcance de hasta los 2 millones de pesos. En la última instancia se podría llegar hasta cerrar una obra. ¿Qué tipos de obras se registran para el IMSS? Para esto tenemos 2 obras que son la pública y la privada. La pública es de los contratistas, subcontratistas e intermediarios, y la privada es de los propietarios, contratistas, subcontratistas y también los intermediarios.